Hola, hola. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de Plenilunio. Aquí compartimos una mirada de la cotidianidad desde la poesía, algo académico y algo también que tiene que ver con nosotros mismos. Un vino, una cerveza, un café, Una aromática, todo. la vida misma en este canal de Plenilunio. Hola, estamos aquí en nuestro segundo episodio de nuestro programa de Plenilunio, donde nos hemos pensado hablar sobre la poesía y la vida cotidiana. Estoy aquí con mi compañero de siempre. Hola, aquí estoy, Milton Solano, con ustedes. Y bueno, esperemos desarrollar este tema de hoy, que ya ahora sí podemos decirlo, este segundo tema. Claro que sí, ahora sí podemos decir que este es nuestro tema, creo que es uno de los más esperados por mí Efectivamente. y espero que por nuestro público también. ¿De qué vamos a hablar hoy, Milton? Precisamente vamos a seguir con la imagen y la metáfora. En esta ocasión vamos a hacer una asociación con el tema de la mujer en la poesía. La poesía y la mujer en la poesía. Y en este caso, pues sabemos de tu gusto, de tu interés, de tu pasión, de tu amor por el tema del género. Y por eso vamos a iniciar una conversación. Hay una filósofa barranquillera que es conocida como Shakira, y en una de sus canciones dice que cuando hay que hablar de dos, siempre supe que es mejor empezar por uno mismo, dice ella, en una canción. Entonces, qué bueno que precisamente empecemos a hablar de ti, para poder llegar a esta asociación de temas. Por favor, no hacerme preguntas difíciles, bueno. Sí, voy a cuidarme de que sean tan fáciles que se tornen complejas de responder. Bueno, la idea es que primero nos cuentes cómo llegó este tema del género, cómo llegó este tema de la mujer a tu vida. Claro, eres mujer, por supuesto, pero esta forma de buscar esas alianzas, esas juntanzas, esa reivindicación, esas luchas, todo esto, ¿cómo fue llegando a tu vida? ¿Cómo es esa historia tuya con el tema del género? Bueno, yo tengo varias formas como de entender cómo llegué a esto del género, ¿sí? Primero, pues me crié en una familia donde quienes tomaban las decisiones un poco, pues eran las mujeres. Mi abuela, que se quedó viuda muy joven, a cargo de 8 hijos, y mi mamá, única mujer, en medio de 7 hombres. Entonces, a pesar de que siempre hubo muchos hombres en mi casa, pues mi mamá siempre fue un poco en contracorriente de esa forma que mi abuela, a pesar de ser mujer, enseñaba, ¿no? Mi abuela sí era una mujer machista, a pesar de que fue quien levantó toda una familia, ella sola. Pues ya cuando sus hijos estuvieron grandes la ayudaron, claro, pero pues ella fue como quien, pues de hecho, casi que todos los nietos de mi abuela vivimos en algún momento muy cerca a ella. Entonces, esa es como algo que yo ahorita que estoy en este tema de género y demás, que también he estudiado, pues yo de profesión soy trabajadora social, pues reflexiono y pienso y digo, bueno, también es que he tenido una crianza donde las mujeres han tenido un rol importante y al mismo tiempo no. Y
La otra historia que hay, donde ya soy más consciente, es cuando llego a estudiar trabajo social, precisamente. Y me encuentro con una profe que se llama Alejandra Arias, y ella creo que fue la primera persona, profe, que empecé a escucharle hablar de feminismo. Y cuando yo escucho a ella hablar de feminismo, cuando la escucho a ella hablar de feminismo, pues digo, esa vaina es como interesante e importante. Y me empiezo a pensar cosas desde ahí, a pesar de que no le daba importancia. ¿Sí? Igual, sí, mi mamá en mi casa siempre me dijo frases como: los hombres solo sirven para ser hijos, estudie y trabaje, no dependa de nadie. Y bueno, pues eso también empezó a marcar algo en mí. Y luego de que, mientras estoy estudiando el 9º semestre, la misma profe Alejandra Arias me abre las puertas para trabajar en la alcaldía de Jamundí, en la oficina de equidad de género. Entonces, claro, llego yo a la oficina de equidad de género y veo todos los casos de mujeres que llegan a la oficina maltratadas, acosadas, perseguidas en la calle por hombres que no conocen, asustadas, temerosas de no saber qué hacer porque sienten que su vida está en riesgo inminente. Y pues eso me mueve otra cosa por allá en el alma, en el corazón, yo no sé, pero me mueve otra cosa, y entonces empiezo a aprender más sobre el feminismo. Empiezo a estudiar varias distintas feministas, y bueno, eso me lleva como a interesarme en este tema. Y ahora, digamos que el camino para mí del feminismo nunca es uno solo, y además porque el de cada mujer es distinto para llegar a pensarse como una mujer feminista, como una activista feminista. Y ahorita entonces llego a trabajar a la Universidad de Antonio José Camacho, y ahí pues empiezo a hablar contigo precisamente sobre mujeres negras y racializadas, y me empiezo a interesar ya por otro tipo de feminismo y no el que de pronto había conocido en un inicio. Entonces, mi historia por este tema del género, de los géneros, de los feminismos, pues es como esa, en resumen. Fíjate que trayéndolo al tema que estamos tratando hoy, el feminismo allí aparece como una imagen. Cuando tú no habías escuchado hablar de feminismo, ya había unas mujeres haciendo gestas feministas, ¿sí? No con ese nombre, no con ese título. Y luego, cuando una profe te dice feminismo y empieza a hablarlo y a profundizarlo, pues allí yo también encuentro esa imagen que se dibuja en ti cuando te dicen feminismo. Y uno se imagina exactamente que hay algo allí que tiene que ver con la reivindicación, con las luchas, con las gestas, con la juntanza entre las mujeres. Entonces yo creo que es una fuerza también de imagen. Bueno, sí es una imagen y depende de quién cree la imagen del feminismo. Correcto. ¿No? Porque si la crea un hombre, por ejemplo, que nunca ha leído sobre las teorías feministas, que nunca ha estado cercano a estos temas, la imagen que crea del feminismo es otra a la que tú estás diciendo de reivindicación, es otra a la que tú estás diciendo de lucha. Es más bien una imagen que simplemente busca ponerse por encima de los hombres, es una imagen que se reduce a el término feminazi, ¿sí? Cuando pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Concuerdo con que la imagen puede ser errónea, puede ser equivocada, puede, digamos, tergiversarse la imagen. Sin embargo, el término como tal nos llama a una imagen para llevarlo a este tema que estamos trabajando también,
Sin embargo, lo que quisiéramos es que la imagen fuese la de la lucha, la reivindicación, las equidades, por supuesto que sí. Entonces vale la aclaración y vale decir que hay personas que de pronto tienen otra imagen. Ahora, vamos a seguir asociando, ¿no? Entonces, ya nos contaste cómo llegaste al feminismo, cómo llegaste al tema de género. Ahora, ¿cómo llegaste a la poesía? Bueno, cuando yo llego a Plenilunio, estaba un compañero de ustedes, Luis Esteban Patiño, y su esposa Dari. Y cuando yo llego, curiosamente ellos me dicen, sí, nosotros la habíamos visto a usted cuando usted era una niña y su mamá la llevaba a unos talleres de poesía que hacíamos por la casa. Y yo sí. No recuerdo exactamente eso. Yo creo que mi mamá sí, a pesar de que mi mamá no accedió a la educación superior, profesional, pues siempre fue igual una mujer a la que le gustaba leer. Entonces no dudaría tampoco mucho que me hubiese llevado en algún momento a los talleres que Luis hacía con su esposa. Cuando entro, bueno, en el colegio, en 11 ya, a mí, pues en 10º más o menos no me gustaba mucho la lectura. Yo decía como, no, eso, pues qué aburrido, me quedo dormida, bueno. Pero en 11 tengo clase con una profe que nos pone a leer unos libros chéveres y empieza a motivarme esto de la lectura. Y cuando llego a la universidad, pues curiosamente, hay un club de lectura en la universidad y pues ese club de lectura estaba dirigido por un poeta, ¿no? Entonces ese poeta pues que nos hace leer pues poesía y ahí llego a conocer la poesía de una manera distinta también, ¿no? Porque se nos ha vendido la poesía como algo aburrido, como algo que solo sirve para hablar de amor y demás, pero ahí pues nos muestran, nos abren el mundo de la poesía de una manera distinta, donde puedes cuestionar lo que sucede socialmente, donde puedes criticar las inequidades que hay en el mundo, bueno, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, me lleva a una autora que me gusta mucho, que también es uno de los primeros libros de poesía que me regalan, precisamente quien estaba en ese momento liderando el club de lectura, y pues me lleva este poema que les voy a compartir en este momento. Un poema de Emily Dickinson. Un poema de Emily Dickinson que dice así: para llevarnos a lejanas tierras, un libro es la mejor fragata, y el mejor corcel, una página de saltarina poesía. El más pobre puede hacer ese viaje sin peaje opresor, que frugal la carroza que lleva el alma. Hay varias cosas que tengo por decir porque, bueno, nos has de una vez unido, como también es propio de este tema de las mujeres, ¿no? La unión. Entonces fíjate que nos has unido allí toda la historia tuya con la poesía con este poema de Emily Dickinson. Emily Dickinson se caracteriza por hacer una poesía muy propia, muy desde su hábitat, desde su universo, ¿sí? Estuvo mucho tiempo allí en ese lugar de su casa, a solas, contemplando y escribiendo. Entonces es una forma de ver el mundo desde una intimidad femenina. Eso me lleva a preguntarte entonces, fíjate, te encontraste con la poesía y también te encontraste con la poesía de la mujer, específicamente, por ejemplo, de Emily Dickinson.
Y allí, cuéntanos cómo lograste luego conectar estos dos amores, estas dos pasiones, el género y la poesía. Bueno, yo tengo que hacer una confesión y es que no me siento como todo el tiempo muy apasionada por la poesía, ¿no? Pero también siento que la poesía me ha salvado muchas veces, ¿sí? Porque he podido decirle, no sé, a mi papá, mira, me hiciste daño de esta forma y no lo he podido sanar. He podido decirle a mi mamá, mira, no hiciste esto que yo esperaba y todavía me duele, pero aquí voy, ¿sí? Entonces la poesía también ha sido un refugio, ¿no? Y lo mismo sucede con el género y con la militancia en el feminismo, porque las mujeres somos un refugio y la forma en la que las poetas escriben dándole refugio a otros y a otras, ¿no? Y eso en sí mismo pues ya es una imagen y es una metáfora, porque es como que las mujeres siempre desde el lugar en el que estemos buscamos acompañar al otro desde nuestros sentimientos, porque yo siempre he pensado, o bueno, siempre no, en realidad esto son reflexiones que he hecho ahora que estoy más grande, que soy mamá también, que las mujeres tenemos, no sé si eso se llama capacidad, no sé si eso se llama sensibilidad, no sé si eso nos lo han enseñado, pero tenemos como eso de poder sentir el dolor del otro, incluso aunque no lo conozcamos. Y creo que ella, por ejemplo, estaba sintiendo el dolor de otro, porque estaba diciendo como hay un sistema o hay algo que oprime al otro porque no tiene una condición económica, porque no tiene acceso a ciertos privilegios, pero pues yo les voy a mostrar que pueden acceder a eso de otra manera. Entonces, además que vemos el dolor en el otro, también procuramos alivianar ese dolor, alivianar esa carga y aliviar el dolor. Y la poesía de las mujeres para mí hace eso, mucho. No digo que los hombres no lo hacen y no lo pueden hacer, pero siento que en las mujeres es distinto porque el dolor a nosotras no nos nace desde el corazón, sino que nos nace desde el útero. Y ahí se transforma, transforma un montón lo que decimos y cómo lo decimos hacia los demás. O sea que podríamos encontrar en el dolor, en el amor y de alguna manera también en el hecho de el apoyo, de brindarse, de darse, ahí podríamos encontrar una metáfora. Es que escuchando este poema que seleccionaste de Emily, vemos allí también otra metáfora, que es la posibilidad de viajar a través de la poesía, a través de la literatura, ¿no? El viaje que nos permite leer, sin dinero. Sin dinero, pero mira, pensaba ahorita, por ejemplo, en Virginia Woolf, en su texto de Un cuarto propio, pues las mujeres igual tampoco teníamos mucho acceso a esos viajes, ¿no? Y no teníamos mucho acceso no solo a contar el viaje, sino también a leer el viaje. Bueno, más bien a leer, no, a hacer el viaje. Y eso, pues también es desde donde las mujeres empiezan a pararse y a escribir y no digo que todas las mujeres lo hacen y tampoco todas las mujeres lo tienen que hacer. Precisamente de eso se trata el feminismo. Pero si uno ve, la mayoría de textos de mujeres son muy políticos, son muy contestatarios, son muy
desde un poco la rebeldía y de eso que nos han negado durante años y que hemos empezado a reivindicar. Obviamente antes de mí hubo muchas mujeres, pero que seguimos reivindicando a través de la escritura, de la poesía, de lo cotidiano también, ¿no? Y en eso, por ejemplo, pienso en Carranza, que hoy la estaba leyendo, y elegí un poema precisamente que es muy político, muy rebelde, pero también también da un mensaje distinto, ¿no? A la posición que ella toma frente a cómo debería ser una mujer por ejemplo, pues ya lo vamos a leer, ¿no? Vamos a leer. Bueno. María Mercedes Carranza, colombiana. Hemos viajado, como decía Dickinson en su poema, fuimos a Norteamérica y ahora ya estamos Colombia. En Colombia. Bueno, lo bueno de hacerlo contigo es que tú te sabes la historia de todas estas poetas. Bien, el oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos, lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero y en los ojos, esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Varias cosas ahí, ¿no? Muchas cosas ahí. Pues ya me hizo cambiar el tarareo que yo tenía de esa canción. Yo conozco la canción que dice que si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Pero ya me hizo cambiar María Mercedes Carranza ese estribillo para pensar en que si llega el siglo XX es María Mercedes que está tocando la puerta. Sabes que ese poema me ha parecido una revelación también, una revelación, porque María Mercedes allí, que además viste el poema completo de imágenes, son imágenes, uno puede más o menos ver en el armario, cepillando la bondad, metiendo las ideas en la cabeza, sí, no. Todas las imágenes están ahí, es un poema lleno de imágenes, pero son unas imágenes potentes, que tienen fuerza, rebeldes también, que tienen esa visión de una mujer que se está pensando en una época, como tú dices, donde la palabra se ha negado, pero ella que ha tomado la palabra también desde la poesía, pues se permite decir, se permite plantear y se permite soñar también con que su hija va a poder tener un lugar diferente, ¿sí? Entonces, eso me parece maravilloso porque nos enlaza los temas de una manera increíble. Bueno, esas son las habilidades que tienen las mujeres. Sí. Solo que como nos han escondido, no nos han permitido hablar, no nos han permitido tomar decisiones, pues entonces no aprovechan este potencial. Bueno, yo creo que leer a las mujeres también. El otro día decías algo, en algún momento habíamos conversado sobre este programa y yo te traje a colación eso que habías dicho y me dijiste, me vas a decir eso en el programa, y yo te dije que sí, dijiste, bueno, vamos a ver cómo logramos trabajarlo, pero me dijiste una vez que siempre en la vida de las mujeres había algo por resolver
y había un dolor allí permanente y ese dolor se reflejaba en esos poemas, en esa escritura, ¿no? ¿Cómo ves esto entonces ahora? Que lo estamos hablando aquí en vivo. Ahora sí no es una pregunta en un pasillo que no quedó grabada. Seguramente muchas mujeres no van a coincidir conmigo en esa idea que tengo, pero creo que, o bueno, más bien, algo que me han enseñado las mujeres negras, las mujeres afro, sobre todo en la universidad, es que ellas han estado atravesadas por el dolor siempre. Y a partir de ese dolor, o más bien desde ese dolor, es que se juntan y se encuentran, ¿no? Las mujeres desde el feminismo occidental, bueno, no sé, se han pensado en la sororidad, las mujeres afro se piensan en la doloridad. Y si bien obviamente yo no soy una mujer afro y no he vivido absolutamente pues nada de lo que a ellas les ha tocado vivir simplemente por ser mujeres afro, ¿sí? Que ahí es donde radica la diferencia entre una y otra. Sí siento que todas las mujeres hemos tenido un dolor dentro. Y de hecho yo tengo un poema en el que dice que mi mamá me sembró en el útero el dolor de estar aquí. Y ese poema para mí es fuerte y cada que me acuerdo de él y cada que lo leo, pues quiero llorar porque igual es como que también nos han enseñado entre mujeres a hacernos daño, ¿no? Y no a cuidarnos, y no a cuidarnos, no a acompañarnos, no a estar juntas. Entonces, sí creo que a todas las mujeres las atraviesa un dolor porque ser mujer no es fácil, aún cuando tienes más privilegios que otras. No es fácil, no es fácil. Y reconocer eso, pues ya hace algo distinto. Y por ejemplo, ya que estoy hablando de mujeres afro, pues voy a leerte un poema de una mujer afro, Vicenta Moreno, que escribe un poema que se llama Metamorfosis, que me Vicenta parece Moreno bellísimo. que tiene un proceso hermoso en la ciudad de Cali, la Casa Cultural El Chontaduro, que además es una casa que hace un trabajo bellísimo con las comunidades afro y que, bueno, hay que conocer más sobre esta casa. Seguramente si buscamos habrá publicaciones, nos aparece un montón, habrá muchas cosas que han hecho. Investigaciones de Vicenta. Este libro se llama Cimarronas, Cimarronas del Verbo, Juntanza Poética. Hay distintas autoras aquí, pero yo elegí hoy para esta ocasión a Vicenta con su poema Metamorfosis. De niña conocí a la mujer más fea, sucia, maldecida, bruta, incompleta para el amor o el canto. Yo la desprecié con el oxígeno de mi alma, ponía en vergüenza lo que significa ser mujer, la expuse en misericordia a la violencia y al desgarro. Así fue, no soportaba su presencia, me seguía a todas partes, a la escuela, al baño, al espejo, a las reuniones familiares. Mi sombra misma envuelta en odio, mi sombra misma, la maté 1, 2, 3, 4 veces muerta, recomponiendo el oxígeno que le faltó a mi alma. La maté, con mis ojos llenos de amor, y en el más dulce de los lazos nació en reexistencia mi verdadera yo. Entonces es un poema que muestra un dolor profundo de una niña a la que le enseñaron a no amarse. No era que ella no se amaba porque sí, era que le enseñaron a no amarse. Y por ejemplo, yo leo ese poema y veo la niña, veo la imagen de la niña sufriendo, buscando la manera de no estar más, ¿sí? Y
Y muchas mujeres pasamos por ese dolor y muchas mujeres en algún momento, incluso niñas, pasan por el dolor de no querer estar más. Y eso pues las mujeres lo tenemos que decir de alguna manera. Y ahora lo decimos a través de la escritura, a través del canto, a través de pues todas las expresiones que se nos pueden ocurrir, porque ya creo que nuestras antecesoras duraron mucho tiempo en silencio, porque no podían hablar, porque si hablaban pues las quemaban. Así que bueno, para mí es maravilloso poder hablar desde otras mujeres, con otras mujeres, y también cómo esas otras mujeres han aportado a la Luisa que soy ahora. A mí me parece que hay una cosa muy, bueno, yo considero que hay un montón de cosas que han quedado allí para que las personas precisamente puedan seguir indagando, profundizando. Por ejemplo, ese concepto de la doloridad que es no solamente hermoso, sino que es una manera de acompañar, una manera de no sentirnos solos, de no sentirnos solas, como dirías tú. Y hay algo que también veo, y es, al principio decías que la poesía no era algo que te llamara la atención, como le puede pasar a muchas personas, porque consideran que la poesía, por ejemplo, habla de amor. Y aquí, cuando nosotros estamos leyendo a estas mujeres y lo que hablan desde sus vivencias, desde su dolor, desde su digamos, forma de arropar, de abrigar, pues nos da toda esta posibilidad de encontrar otra poesía, otras voces, otras maneras, y acercarnos también diferente a la imagen y la metáfora. Que fíjate, aquí por ejemplo, en este poema que acabas de compartir, hay una metáfora muy fuerte, que es morir para reexistir. Una metáfora fuerte, que es esa de que uno mismo logra, a partir de esa digamos, de esa forma de decir yo, lo que soy, esta construcción que soy, también se puede deconstruir. También se puede construir para que allí nazca otra. Y ahorita, cuando dijiste eso, fue lo mismo que está planteándonos allí la poeta. Tú dijiste, esas mujeres han contribuido a la Luisa que soy. Entonces es que hay unos cimientos, hay una casa que en muchas de esas paredes se viene abajo, pero luego hay otra casa y caben más allí. Eso me parece que ha sido también muy importante en este programa. Nos falta algo, porque por supuesto, ahorita nos mencionaste un poema tuyo, pero no nos has leído un poema tuyo, y yo creo que para ir cerrando este espacio de hoy, sí sería también para todas las personas que nos ven y escuchan, sería muy importante escuchar un poema tuyo. ¿Cómo todo esto confluye ahí? La poesía, el género, la juntanza, la imagen, la metáfora. A ver. Bueno, creo que este poema resume todo eso, pero también este poema pues se lo dediqué a mi mamá. Y también pues no mencioné a mis hermanas inicialmente, ¿no? Pero es que mi vida siempre ha estado rodeada de mujeres. Tengo 2 hermanas y mi mamá y mi abuela, que han sido como de una u otra forma las que me han ayudado a sostener y a mantener aquí. Pero también el universo, Dios, no sé quién, decidió darme un hijo varón, y eso
también marcó en mí una cosa completamente distinta, porque era pensar cómo acompañar a un hombre a que fuera diferente, ya no solo a mi pareja, sino también a mi hijo y, y, y bueno. Bueno, vamos a escuchar tu poema, porque sé o sea, nosotros estamos haciendo un programa que tiene unos elementos propios de la poesía, que ha sido nuestra sustancia, nuestra esencia. Sin embargo, hay unos asuntos también muy de nosotros, muy íntimos, muy propios, y que los hemos querido hablar aquí sin ninguna restricción. De la vida cotidiana. De la vida cotidiana, de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. Entonces me parece que también es muy lindo uno compartir de lo que es. Y eso es lo que estamos compartiendo ahora. Bien, mi casa es de hilos. Ahora lloro. Mi mamá bordó mi corazón. Le hizo nudos de macramé. Se hizo nudos para mí. Mi mamá confeccionó la maleta para llevar mi vida. Tejió en ella un mar de alegrías y tristezas. Mi mamá usó todas las agujas para darme forma. Se inventó jardines y puso en ellos a un gato. Mi mamá hizo un telar de mujeres fuertes. Siempre usó nuestros hilos para anudarnos en amor. Somos 3 mujeres tejidas desde la madeja de mamá. Bueno, pues mira, aplaudo ese poema. Y siento que es un poema que tiene todos esos elementos que hemos hablado hoy. La imagen de la mamá, tejiendo 3 mujeres, y precisamente esa imagen también nos lleva a la metáfora de hacer al otro, de hacer un humano. No solamente porque lo va a parir una persona, sino también porque lo hace con todo lo que le dice, todo lo que vive con esa persona, todo lo que esa persona ve del otro, de la otra. Y eso es también tejer. Entonces ahí está la metáfora, y ahí está la imagen, y ahí está Luisa, y ahí está la mujer, en todo esto que tiene que ver con acompañarse, con juntarse, con vivir esa doloridad para compartir con los otros de una manera distinta. Sí, sí, y creo que el episodio pasado dejamos unos tips. Bueno, tú dejaste unos tips. Yo no, a mí todavía me cuesta trabajo considerarme poeta, ¿no? Pero mi tip, que yo creo que es uno, de pronto saldrán en ese 1 o 2, yo creo que es que tenemos que, bueno, son varios. Primero, escuchar. Creo que un tip para escribir poesía es escuchar a los otros, escuchar las historias de los otros, y eso va a ayudar a que nuestra poesía sea mejor. Y un segundo es arriesgarnos a escribir. Creo que a veces le tenemos mucho miedo a la hoja en blanco y el lápiz, y creo que hay que arriesgarse a hacer que esa hoja en blanco pues ya tome color, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias, Milton, por esta conversa tan chévere, con este clima tan agradable, además en este espacio también tan maravilloso. Agradecemos como siempre a nuestras productoras Luna y María del Mar Solano Balbín, que nos acompañan en todo este proceso, que nos siguen, bueno, más a ti, porque pues obvio, te siguen a ti en todas las locuras, alias tus hijas, que te siguen a ti en todas estas locuras de grabarte, de escucharte muchísimas veces, de editar el video, de bueno, todo. Ahora igual que también un poquito me siguen
en las locuras que yo propongo y las copian y nos acompañan. Agradecemos a nuestros seguidores y a nuestras seguidoras por escucharnos. Esperamos pues que esta conversa les haya gustado tanto como a nosotros. Y nada, que no se olviden seguirnos, ¿no? Yo he visto en estos videos, estoy aprendiendo de estos videos. Ustedes dicen, por favor, suscríbete, activa la campanita, deja tu like, síguenos, y deja tu comentario también, deja tu comentario, claro. Deja tu comentario. Y síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes. Instagram y Facebook, ¿cómo? @Plenilunio Cali. No se te pueden olvidar nuestras redes sociales. Por favor, los comentarios nosotros los leemos. El video anterior vimos unos comentarios allí que apreciamos, que atesoramos. Bien sean comentarios críticos, bien sean comentarios que generen también reflexión, preguntas, pueden dejarlos allí. Nos encanta recibir todos esos comentarios. Entonces, nos vemos en nuestro próximo episodio. El tema no vamos a decir todavía, ya sé que no vamos a decir nunca más el tema próximo que vamos a trabajar. Y bueno, gracias Luisa. Este programa también está hecho mayoritariamente por mujeres y por eso es que sale tan bien. Gracias. Gracias, nos vemos.